En este video vamos a conocer dos dispositivos muy importantes en la electrónica y que nos va a permitir manejar a la señal eléctrica de diferentes maneras para almacenar, para controlar, estabilizar y también para amplificar, conmutar o incluso rectificar. Bien, el primer dispositivo que vamos a conocer es un capacitor. Un capacitor no es más que un dispositivo que es capaz de almacenar energía e incluso estabilizarla. La vamos a ocupar mucho en lo que son motores. Más adelante vamos a ver un ejemplo que nos va a dar esa sensación de control en lo que es la estabilidad de los motores. También vamos a ocupar lo que se conoce como el transistor. Un transistor no es más que un dispositivo totalmente revolucionario, es un sustituto en su momento de los bulbos y es un gran avance hacia lo que es la electrónica digital. Aquí él tiene diferentes facetas de trabajo, puede ser un conmutador, oscilador, rectificador, puede ampliar, bueno. Vamos a ver, en el ejemplo que vamos a ver va a ser un uso muy básico, insisto, es una revisión muy básica para ir más adelante a lo que tiene que ver con el trabajo ya en un Arduino y los diferentes elementos. Bien, primero voy a mostrarte lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo en donde simplemente estoy conectando una batería, 9 volts, estoy pasando el sonido hacia una bocina y quiero que observes qué sentido le vamos a dar para poder entender cómo funciona en este caso un capacitor. Bien, por ejemplo, voy a inicializar, pero antes, para utilizar los elementos, aquí para utilizar los elementos, te comento lo siguiente. Vamos aquí a ir a componentes, voy a pedirle todos los componentes. Aquí tienes el capacitor, estoy utilizando un polarizado. En la parte inferior vas a encontrar lo que corresponde a un piezo, que en este caso es una especie como de bocina. Tenemos nuestra pila, aquí vamos a tener la pila, aquí tenemos una pila plana de 3 volts. Bueno, los elementos aquí están y lo que se está agregando es un multímetro. ¿Por qué el multímetro? Porque vamos a revisar cómo funciona el concepto del capacitor, verificando la estabilidad de la energía eléctrica. Bien, y se olvidaba, aquí encuentras lo que son los transistores. Te invito a revisar opciones que voy a colocar dentro del canal de algunos sitios donde explican a detalle cómo funcionan un transistor. La verdad es que tiene una gran historia y la forma de manejarlo también implica mayor detalle. En nuestro ejemplo va a ser muy sencillo, pero tiene muchos usos. Bien, voy rápidamente. Aquí ya tengo una pila, como te mencionaba. Aquí estoy colocando, de hecho, lo que se le llama un interruptor deslizante. Simplemente es una forma para conectar y un apagador. Vamos, a algo sencillo. Aquí yo tengo una resistencia de 320 ohms y lo que voy a hacer es pasarle corriente y quiero que escuches. Lo único que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando tú enciendes, en este caso, ¿ok? Puedes notar que se está generando el sonido. Un sonido inmediato, encendido y apagado, ¿ok? Tienes un audio, está corriendo, se está ejecutando, ¿ok? Bien, te comentaba que un capacitor no es más que un elemento que permite almacenar energía. Cuando la almacena también va a tender a descargarla, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer con el capacitor, te explico, es voy a hacer el mismo proceso de la bocina, pero aquí en este caso, en el caso de la bocina, lo que voy a hacer es conectarle un capacitor. El capacitor lo que va a hacer es recibir energía eléctrica que va a permitir cargarlo, le va a dar una especie de almacenaje y posteriormente cuando se apague lo que va a hacer es transmitir ese almacenaje de energía eléctrica, se lo va a transmitir a la bocina y la bocina va a seguir funcionando hasta que el capacitor pierda toda su energía. Bien, la idea es la siguiente, quiero que observes que el voltaje se conecta en directo hacia lo que es un capacitor y de ahí sale una línea que va a conectar a nuestra bocina. Es algo muy semejante al primer circuito básico, ¿ok? Entonces solamente estoy extrayendo una línea que toma directo el voltaje.
Luego la parte negativa que no es más que este deslizante, lo único que estoy haciendo es tomar también aquí a un costado para que lo que va a hacer es uno, va a permitir que en este caso se complete el circuito completo, es decir, positivo y negativo, va a correr y además cuando se apague esto, la energía va a volver a fluir para la parte negativa y la parte positiva. ¿Ok? Aquí recuerda que siempre es un ciclo eléctrico completo. ¿Ok? Entonces quiero que observes. Voy a ejecutarlo. Aquí voy a presionar el botón. Y ahora voy a presionar este botón. Este botón es como lo que está aquí. ¿Ok? Pero observa, voy a presionarlo. Ahora, antes de seguir ahí, el sonido es semejante. Bien, no cambia. Aquí la resistencia sigue siendo 330 y esto que es el capacitor es de 1500 faradays, microfarads con un voltaje de 16. ¿Ok? ¿Esto qué significado va a tener? Bien, observa. Voy a quitarle la energía eléctrica. Tú sabes que aquí, cuando se quita la energía, se apaga inmediato. Ahora voy a quitárselo y quiero que observes, escuches el sonido. Como pudiste observar, va decayendo, ¿ok? Entonces lo que está ocurriendo es que cuando yo el circuito lo cierro, la energía eléctrica pasa, se está escuchando el sonido. Cuando yo lo quito, lo que pasa es que el negativo comienza a funcionar y también de este lado el voltaje va de regreso hacia lo que es nuestra bocina. Por eso nuestra bocina está con ese cambio. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que tú puedas ver cómo funciona la parte eléctrica? Yo voy a colocar un multímetro, aquí tengo el multímetro, modo voltaje, aquí está el modo voltaje y lo que voy a hacer es tomar, en este caso voy a detener, voy a hacer esa medición, voy a tomar el positivo y lo voy a conectar con este punto, así que aquí voy a cambiar el color simplemente, aquí voy a leer con el punto negativo, así que voy a colocar el punto negativo solo para que podamos comprenderlo y ahora voy a encenderlo una vez más. Ok, ahora voy a presionar mi botón. Recuerda, el voltaje está fluyendo. Recuerda que aquí hay 9 volts. Mi terminal también dice que en este que está aquí, está recibiendo 9 volts. Ok, bien, ahora lo voy a desconectar. Cuando lo desconecte, lo que vas a observar es que este voltaje va a decaer. Ok, listo, observa. Y también con ello el sonido hasta que se complete la caída completa. Ahí ya estamos observando cómo va decayendo y de esa manera estamos demostrando cómo está funcionando. Pero no lo olvides, el voltaje se conectó, se manda al capacitor. Aquí tengo una especie de puente. Cuando yo desconecto, entonces comienza a otra vez el circuito a cerrarse con negativo y esta línea se mantiene con su resistencia igual para sostenerlo y colocarlo ahí. ¿Ok? Entonces, es así como funciona esta parte. Ahora, vamos a conocer el otro extremo que es un transistor. Este transistor es un NPN, es decir, negativo, positivo, negativo. Aquí te explico muy breve, pero te invito a revisar los videos que te coloco yo en la guía. En la parte inferior de los comentarios te voy a colocar ahí algo para apoyarte. Bien, ¿qué función le voy a dar? Le voy a dar la función de una especie de interruptor. Pero bueno, podrías decir, pero ¿no es más fácil ocupar una terminal como el deslizante y simplemente hacerlo funcionar? Ok, ok. No es... lo que vamos a hacer es demostrar un punto importante. Es que un transistor tiene algo que es la base. Tiene dos placas en los laterales y tiene algo que es la base. La base es una forma de manipular el paso o el bloqueo del circuito, en este caso de los electrones, del flujo de los electrones. ¿Ok? Cuando tú no estás dándole la fuerza eléctrica necesaria, entonces no se genera el paso completo de los electrones y con esto el circuito está cortado. Cuando tú le das un voltaje mínimo, entonces lo que va a hacer es como abrir la compuerta, permitir el paso y con ello
como venga el flujo, va a permitir el paso para cerrar el circuito. ¿Ok? Insisto, pudimos haber hecho algo como esto, ¿no? En donde, bueno, lo que hice es un deslizante, ¿ok? Pudimos hacer algo muy parecido, pero aquí vamos a darle una razón de ser a lo que es la base. Más adelante se hace un poco más interesante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí conecté con el común y aquí con una terminal, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llevar la electricidad del voltaje positivo directamente a este motor. Bien, y luego este motor ahora lo que voy a hacer es voy a tomar el negativo lo voy a colocar. Recuerda, este es un transistor NPN, entonces aquí el negativo lo voy a enviar a lo que se conoce como el emisor, o sea, estoy mandando hacia negativo y de aquí voy a tomar el negativo de esta batería. Ve que esta batería es de 9 y esta es de 3. ¿Por qué? Porque esta batería va a ser suficiente para que cuando yo presione esto, le pase el voltaje suficiente a este y pueda permitir el paso del circuito completo. Es decir, en este viaje de electrones que en la parte del negativa se pueda cerrar. Si esto no tiene ese flujo de energía, que aunque sea muy pequeño, de hecho necesita muy poco, entonces pues no lo va a dejar pasar. Observa, yo mi simulación la sigo teniendo activa, ¿ok? Pero el motor no funciona. Bueno, dirás, bueno, es que pudimos haber hecho algo como esto, no presiono el botón y simplemente que lo pase. Ok, insisto, lo que vamos a hacer es darle el sentido ahora como una especie de interruptor por principio, pero después le vamos a enriquecer. Entonces ahora, aquí tengo mi circuito, el circuito no puede continuar porque la base no, hay que colocarle un voltaje que permita el puenteo, por decirlo así. Para eso estoy colocando una pila de 3 volts, necesitas muy poco, realmente es muy poco y con ello está funcionando. Aquí conecto una resistencia, simplemente es para mantener lo que es el voltaje. La verdad es que es una resistencia de 1 kilo. Y después de esto estoy conectándolo hacia lo que es el común, para el circuito y aquí el deslizante. Observa, esto está en simulación activa. Ahora voy a presionarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el circuito que está aquí, esta parte, esto que observas aquí, cuando lo presiono, la energía, en el caso positivo, comienza a avanzar. Cuando avanza, esto, recuerda, está cerrando tu circuito, esto está aquí. Cuando avanza a esta etapa, lo que se le llama la base se activa y al activarse la base, lo que hace es permitir que fluya. Estamos permitiendo que fluya esta parte, existe ese flujo, avanza y está completando nuestro, en este caso, el motor. Resulta que más adelante podemos ver algunos ejemplos en donde estos transistores pueden cambiar el sentido de rotación. Más adelante te muestro un ejemplo de cómo hacer esos cambios. Pero bueno, aquí fue ocupado como una especie de interruptor en donde estamos dando continuidad de fluido en el circuito. Bien, este es un ejemplo básico. Más adelante haremos más complejos.